4 siglos después de que las empalizadas de madera de Jamestown se pudrieran en el suelo, la ciencia ha revelado uno de sus secretos más privilegiados. Esta historia no comienza con un libro de historia, sino con un ataúd extraído de debajo del coro de la iglesia del asentamiento. El ataúd descansaba exactamente donde solo se enterraba a los colonos más poderosos. Dentro yacían los restos de un hombre célebre como caballero soldado. Adornado con un lujoso fajín militar, se le recordaba en los registros coloniales como pariente del mismísimo gobernador. Sin embargo, cuando los científicos secuenciaron fragmentos de su ADN, los datos revelaron conexiones inesperadas. No solo lo emparejaron con otro alto cargo enterrado en las cercanías. Descubrió una historia que la familia nunca quiso que nadie oyera. Esta historia cruzó océanos, manchó linajes nobles y fue cuidadosamente borrada de los registros oficiales durante más de 400 años. Lo que descubrieron no era solo una curiosidad genealógica, era una revelación que cambia nuestra comprensión. Esta revelación nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber sobre los hombres que construyeron y controlaron. Jamestown no es solo otro yacimiento arqueológico. Es una escena del crimen, un cementerio y un laboratorio viviente todo en uno. Desde 1994, el proyecto de redescubrimiento de Jamestown ha ido retirando capas de tierra para revelar el esqueleto de la primera colonia inglesa permanente de América. Se han descubierto agujeros de postes de los muros del fuerte, fragmentos de cerámica del siglo XVII, armas corroídas e incluso huesos de caballos descuartizados. Estos hallazgos hablan del desesperado invierno de 1609, una época de supervivencia y penurias. En los últimos años, a las paletas y los cepillos se han sumado herramientas que los colonos jamás habrían imaginado. Los antiguos secuenciadores de ADN pueden leer el código genético que ha sobrevivido en los huesos durante siglos. El proceso de extracción de ADN no es sencillo. Implica superar retos importantes. El ADN se degrada con el tiempo y se rompe en fragmentos diminutos. Y los suelos húmedos de Virginia son brutales con la materia orgánica. Sin embargo, los dientes y los huesos densos, como los fémures, actúan como cápsulas del tiempo, protegiendo hebras microscópicas de material genético. Los investigadores empiezan a trabajar en salas blancas para evitar la contaminación. Con trajes de cuerpo entero, utilizan aire filtrado e instrumentos esterilizados para mantener un entorno prístino. Una pequeña muestra, a menudo de la densa dentina interna de un diente, se tritura hasta convertirla en polvo. A continuación, soluciones químicas extraen el ADN superviviente, que se secuencia y compara con bases de datos modernas. En este caso, los investigadores no se centraron únicamente en la ascendencia europea, se centraron en el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es la huella genética que se transmite de madre a hijo, niño casi sin cambios durante miles de años. En 2018, los científicos relacionaron a víctimas de la peste del Londres medieval con cepas bacterianas de Asia Central. Esta investigación pionera ayudó a precisar el origen de la peste negra. Un equipo publicó la investigación en Nature, Ecology and Evolution. Ahora esta precisión forense reescribiría la historia de 2 hombres de alto estatus. Estos hallazgos expondrían una verdad que sus familias intentaron mantener oculta durante siglos. Para entender por qué 2 hombres fueron enterrados con honor bajo el suelo de una iglesia, debemos rebobinar. Rebobinamos hasta la Inglaterra de principios del siglo XVII, un país desesperado por conseguir poder, beneficios y prestigio. En 1600, España ya había reclamado vastos territorios en América, como Perú, rico en plata, y las islas del Caribe. Inglaterra llegó tarde a esta carrera por el imperio. Temiendo quedar excluida de la riqueza del Nuevo Mundo, la historiadora Karen Cooperman señala que la región de Chesapeake ofrecía un punto de apoyo para desafiar el dominio español. En 1606, el rey Jaime I concedió a la Compañía de Virginia una carta para establecer una colonia en Norteamérica. Los objetivos eran audaces pero vagos: buscar oro, nuevas rutas comerciales y una economía rentable. Detrás de estos objetivos había otro prestigio. Una colonia exitosa demostraría el poder de Inglaterra. La Compañía de Virginia reunió a 104 hombres y niños para el viaje. Zarparon en diciembre de 1606 a bordo de 3 barcos, el Susan Constant. Buena suerte y descubrimiento. El viaje duró más de 4 meses, llenos de estrecheces, comida rancia y brotes de enfermedades. El historiador marítimo David Cordingley señala que las tasas de mortalidad en los viajes transatlánticos llegaban al 20%, y eso antes de llegar a costas hostiles. Cuando finalmente anclaron en mayo de 1607, eligieron una península pantanosa a lo largo del río James, que ofrecía un puerto de aguas profundas. Sin embargo, el agua era salobre,
no potable, con nubes de mosquitos y un suelo pobre. En retrospectiva, era un desastre en potencia. Desde el principio, Jamestown fue un jugador. Las probabilidades estaban en contra de la supervivencia. La mayoría de los hombres estaban mal preparados para el trabajo que les esperaba. Muchos eran caballeros poco acostumbrados al trabajo manual, artesanos sin experiencia agrícola o soldados entrenados para el combate. El medio ambiente no tardó en castigarlos. El agua del río James provocaba disentería y fiebre tifoidea. Los mosquitos transmitían la malaria, minando las fuerzas de los colonos que ya estaban desnutridos. El terreno pantanoso limitaba el agua dulce y la tierra fértil para los cultivos. Las relaciones con la Confederación Powhatan oscilaban entre el comercio cauteloso y la hostilidad abierta. Cuando las tensiones aumentaban, los guerreros Powhatan podían rodear y cortar el asentamiento con facilidad. El capítulo más infame se produjo en el invierno de 1609-1610, conocido como el Tiempo del Hambre. La colonia estaba sitiada. Los suministros de alimentos se habían agotado y se extendieron los informes de hambruna. Los colonos recurrieron a comer ratas, serpientes e incluso cuero de zapatos para sobrevivir. Las pruebas arqueológicas han confirmado estos sombríos relatos de supervivencia. En 2012, los arqueólogos encontraron los restos descuartizados de una adolescente llamada Jane. Las marcas de corte en sus huesos indicaban supervivencia, canibalismo. Según el análisis forense, esta es la primera evidencia de canibalismo en una colonia inglesa. Las tasas de mortalidad durante este periodo fueron asombrosas. La historiadora Lorena Walsh señaló que entre 1607 y 1624 llegaron unas 300 personas. Sin embargo, solo 200 estaban vivas en 1625. Durante la época del hambre, la población cayó en picado de unos 300 a solo 60 supervivientes. En este contexto de desesperación, las prácticas funerarias adquirieron un profundo significado. La mayoría de los colonos fueron enterrados en tumbas sencillas fuera del fuerte. Sin embargo, unos pocos líderes selectos fueron enterrados dentro de la iglesia. Estos enterramientos en el suelo eran una declaración de rango, no solo de fe. Bajo las tablas del suelo se descubrieron 4 tumbas que constituyen el núcleo de este misterio. A principios del siglo XVII, el corazón espiritual y político de Jamestown era su iglesia anglicana. La primera iglesia era una tosca estructura de madera pero en 1608 ya era más robusta. Se alzaba dentro de los muros triangulares del fuerte James, convirtiéndose en el espacio sagrado de la colonia. Para la élite inglesa, el lugar de enterramiento era muy importante. Ser enterrado en la iglesia era una señal pública de estatus. En Inglaterra, este privilegio estaba reservado a los ricos y poderosos. La misma tradición siguió a los colonos al otro lado del Océano Atlántico. En 2013 y 2014, los arqueólogos excavaron el emplazamiento de la iglesia de 1608. Encontraron algo extraordinario. Bajo el presbiterio, cerca del altar, había 4 tumbas perfectamente alineadas y cuidadosamente construidas. Estos ataúdes no eran entierros apresurados, estaban hechos con habilidad. Un ataúd contenía un delicado tejido que no debería haber sobrevivido. Este fajín militar de lentejuelas estaba tejido con hilos de plata y lentejuelas. La historiadora textil, Margaret Ordóñez, afirma que estos fajines eran raros y simbólicos. A menudo las llevaban los oficiales de rango, a veces como atuendo ceremonial. Los artefactos, la colocación de los ataúdes y los registros históricos permitieron formular hipótesis. El reverendo Robert Hunt, primer ministro anglicano de la colonia, murió en 1608. El capitán Gabriel Archer, uno de los primeros líderes y crítico de John Smith, murió en 1610. Sir Ferdinando Wendman, el primer caballero inglés enterrado en América, también murió en 1610. El capitán William West, emparentado con el gobernador, murió en un enfrentamiento con guerreros Powhatan. Aunque las pruebas históricas parecen sólidas, el equipo buscaba confirmación. Sospechaban que estas tumbas podrían revelar algo más que nombres. Era hora de dejar que la ciencia hablara por los muertos. En la Inglaterra de principios del siglo XVII, el rígido orden social dictaba que el poder no se basaba solo en los títulos. Estaba profundamente entrelazado con las líneas de sangre. El gobernador Thomas West, también llamado Lord Delaware, personificaba esta realidad. Nacido en el seno de la alta burguesía inglesa, la autoridad de West en Virginia procedía tanto de nombramientos reales como de lazos familiares. Cuando West llegó a Jamestown en junio de 1610, no estaba solo. Traía consigo una red de parientes, entre ellos los hermanos Francis, John y Nathaniel. Junto a ellos había primos y caballeros de estatus, todos elegidos estratégicamente. No era casualidad,
Las familias aristocráticas solían enviar a sus hijos más jóvenes al extranjero en busca de oportunidades. A cambio, estos parientes reforzaban la influencia de la familia en la nueva colonia. Entre estas figuras influyentes estaban Sir Ferdinando Windman y el capitán William West. Los registros coloniales identificaban a ambos hombres como parientes del gobernador, lo que ponía de relieve su importancia. Windman, un soldado experimentado, fue el primer caballero inglés enterrado en suelo americano. Falleció por enfermedad poco después de su llegada, dejando un legado duradero. El capitán William West tuvo un destino aún más breve. Murió en una escaramuza con guerreros Powhatan. Ambos hombres fueron enterrados en el coro de la iglesia. Su estatus se solidificó incluso en la muerte. Sin embargo, el término pariente era flexible en el siglo de 1760, abarcando varios lazos familiares. Podía referirse a primos, sobrinos políticos o incluso a vínculos más lejanos. Para la élite de Jamestown, estas reivindicaciones de parentesco eran cruciales, especialmente en una colonia incipiente. La legitimidad del liderazgo podía ser a menudo frágil en un entorno tan nuevo. Sin embargo, los registros históricos no aclaraban la relación exacta entre Windman y West. En una sociedad obsesionada con las líneas de sangre, esta ausencia de claridad era inusual. Parecía como si parte del árbol genealógico se hubiera ocultado intencionadamente. Cuando los científicos extrajeron material genético de los restos enterrados bajo el presbiterio de la iglesia de Jamestown, previeron que los resultados del ADN confirmarían los registros históricos. Se esperaba que el capitán William West y Sir Ferdinando Windman estuvieran emparentados por la línea familiar de West. En un principio, los resultados no fueron sorprendentes. Ambos hombres eran de ascendencia europea, lo que concordaba con su estatus. Sin embargo, cuando la atención se centró en el ADN mitocondrial, los resultados se volvieron imposibles de ignorar. Este material genético se transmite exclusivamente de madre a hijo, lo que revela conexiones críticas. Las secuencias de ADN eran idénticas, no solo similares, lo que indicaba una ascendencia materna compartida. Como ha señalado el genetista Johannes Krauss, el ADN mitocondrial actúa como una huella dactilar biológica, y esto planteaba un dilema. El árbol genealógico documentado de West carecía de un vínculo materno estrecho entre los dos hombres. Según los registros oficiales, estaban conectados a través de diferentes medios. Esta historia comienza con la línea masculina de West, no con la femenina. Si los papeles eran exactos, esta coincidencia no debería existir en absoluto en un laboratorio estéril y de clima controlado. Los resultados de ADN no mentían. Sin embargo, la genealogía familiar parecía haber sido editada a lo largo del tiempo. Este descubrimiento inició un nuevo tipo de investigación, no una en el suelo, sino más bien en registros legales de siglos de antigüedad. Entre borrosas líneas de tinta se escondían las razones de esta discrepancia. Los historiadores destaparon un escándalo que la élite inglesa había ocultado durante siglos. El descubrimiento no provino de una nueva excavación, surgió de una pila de papeles quebradizos de los archivos ingleses. Al examinar expedientes testamentarios y documentos judiciales relacionados con el capitán William West, los investigadores descubrieron una pista pequeña pero explosiva. Un testimonio identificaba a su madre no como la esposa de un patriarca West, sino como Elizabeth West, la tía soltera del gobernador Thomas West. Elizabeth West nunca se casó, lo que era escandaloso en la Inglaterra del siglo XVII. Si Guillermo era hijo suyo, había nacido fuera del matrimonio, lo que le convertía en ilegítimo a los ojos de la Iglesia y de la corona. Este era un grave problema entre la alta burguesía inglesa. La ilegitimidad podía impedir a un hijo heredar títulos. Podía desbaratar las ambiciones políticas y empañar el prestigio de una familia. Por eso estos nacimientos se ocultaban a menudo tras un lenguaje impreciso. Se fomentaban en secreto o se entretejían en los relatos familiares. Y eso es precisamente lo que parece haber ocurrido en este caso. Recibió una comisión militar y fue enviado a Virginia. Sus nobles conexiones le servirían tanto a él como a la colonia. Los registros oficiales lo describían como pariente del gobernador. Esto era cierto, pero evitaba revelar el parentesco exacto. El ADN mitocondrial hizo que el vínculo oculto fuera imposible de negar. William y Sir Ferdinando Windman tenían una conexión materna. Esta conexión era lo suficientemente fuerte como para cortar a través de 400 años de secreto. Según los principales arqueólogos, este caso es el primero de este tipo. El ADN antiguo se ha utilizado para probar la ilegitimidad en la América colonial temprana. Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de una familia. Es un recordatorio
de que los retratos pulidos a menudo ocultan la ambición humana, la lealtad y la necesidad desesperada de proteger la reputación. Los libros de historia describen a los líderes de Jamestown como símbolos de disciplina y fe. Pero los resultados del ADN nos recuerdan que eran figuras humanas que navegaban por los mismos líos familiares, políticos y de ambición que nosotros hoy en día. La revelación del parentesco de William West añade capas a sus historias. Obliga a los historiadores a enfrentarse a las verdades ocultas de la historia colonial temprana. Según los arqueólogos del redescubrimiento de Jamestown, los hallazgos recientes ilustran cómo la arqueología y la genética sacan a la luz verdades. Estas verdades a menudo eluden los registros tradicionales en papel, que pueden haber oscurecido intencionadamente los hechos. Este descubrimiento es el primero. Se ha utilizado ADN antiguo para revelar la ilegitimidad entre la primera élite inglesa de América. Esto sienta un precedente sobre cómo métodos similares podrían cuestionar o confirmar los pedigríes de otras familias coloniales. Las tumbas del coro de la iglesia representan solo una pequeña parte de la población enterrada en Jamestown. El radar de penetración terrestre ha revelado docenas de elementos sin excavar tanto dentro como fuera del fuerte. Es probable que muchas de ellas sean tumbas que esperan ser descubiertas. En el futuro se podría combinar el ADN antiguo con el análisis isotópico para obtener más información sobre los individuos. El análisis isotópico puede identificar dónde creció una persona y qué tipo de alimentos consumía. El ADN ambiental de muestras de suelo podría revelar rastros de patógenos. Estos hallazgos podrían aportar más detalles sobre las crisis sanitarias a las que se enfrentó la colonia. Jamestown no es la única ciudad que busca la verdad. En todo el mundo se están reexaminando con estas tecnologías yacimientos como los enterramientos de barcos vikingos. Cada prueba tiene el potencial de derribar historias largamente aceptadas o confirmar sospechas susurradas. Durante más de 4 siglos, la verdad sobre el nacimiento de William West ha permanecido oculta bajo la lealtad familiar, las rígidas jerarquías sociales y el implacable afán por proteger la reputación. Los registros en papel fueron editados, las relaciones difuminadas e inconvenientes, hechos omitidos de la historia. Pero la tierra no miente, y el ADN tampoco. Las tumbas bajo la iglesia de Jamestown no solo contenían los restos de la élite, sino un secreto guardado. Este secreto sobrevivió generaciones hasta que un fragmento de ADN materno rompió el equilibrio del silencio. Es un recordatorio de que la historia nunca está realmente acabada. El pasado puede escribirse con tinta, pero puede reescribirse con un diente, un hueso o una cadena de código genético. Si una pequeña parcela de tierra en Virginia puede revelar un escándalo, imagínese qué más se esconde. En Stone and Bone creemos que cada capa de tierra tiene una historia. Y cada historia tiene el poder de cambiar nuestra forma de ver el mundo. Así que si quieres más viajes a los lugares donde la ciencia se encuentra con la historia, suscríbete y únete a nosotros. Porque el próximo secreto podría estar a solo una excavación de distancia.